bienestar del país y el bienestar de los ciudadanos. Por otro lado, creemos que es fundamental establecer calidad en el desempeño ambiental sectorial. Por eso es que uno de los temas que ya hemos empezado a trabajar es el tema de medir el desempeño ambiental, y creemos que también en el mediano plazo debería el Perú estar en capacidad de hacerse una evaluación del desempeño ambiental. Creo que tenemos que tener la suficiente valentía como para poder reconocer cómo estamos, ¿no? Como se lo han hecho ya algunos países vecinos, más aún países que por haber entrado en una senda de crecimiento importante necesitan tener esta evaluación del desempeño como condición justamente para acceder a una serie de foros internacionales. Entonces esperemos que en el mediano plazo podamos, con ayuda de algunos organismos internacionales, hacer una evaluación del desempeño ambiental, y que esto no sea para criticarnos, sino justamente para fortalecernos. Cuando uno se hace una evaluación es para ver cómo me fortalezco y cómo mejoro, y no para ver cómo me critico o cómo cuestiono al del costado, ¿no? Por otro lado, a mediano plazo, si queremos que la fiscalización sea efectiva, es un tema al cual me voy a detener un momento más cuando me toque hablar del OEFA, porque necesitamos ahí sí el respaldo del Congreso. Siempre necesitamos el respaldo del Congreso, pero en este caso específico, el de la fiscalización ambiental es fundamental, y bueno, ya mencioné el informe del desempeño ambiental. Y finalmente, cuando pensamos en la agenda de largo plazo, ahí sí es fundamental pensar en una economía baja en carbono y adaptada a los efectos del cambio climático. Ustedes saben que en junio de este año viene la cumbre Río +20, y la cumbre Río +20 tiene 3 pilares, y uno de los pilares fundamentales es justamente las economías verdes, las economías bajas en carbono y las economías sostenibles, y tenemos que trabajar fuertemente para ello. Las consecuencias del cambio climático se dejan sentir, y estas consecuencias van a llevar en algún momento del futuro cercano probablemente a una nueva mirada como se desarrollan actividades económicas en nuestros países, y tenemos que estar preparados para ello, porque eso es fundamental. Y a su vez, cómo articulamos la biodiversidad, cultivos nativos y conocimientos tradicionales. Por ello, las acciones propuestas están vinculadas a la creación de zonas de agrobiodiversidad. Somos un país que se siente orgulloso de sus cultivos nativos, un país que ha establecido una moratoria a los organismos genéticamente modificados, un país que se siente hoy día orgulloso de la gastronomía, y en consecuencia tenemos que aprender a establecer zonas donde se protegen, conservan y dinamizan mercados para estos cultivos nativos, y esas son las zonas de agrobiodiversidad. Entonces tenemos que aprender justamente tenemos que traer las experiencias de conservación a la protección de los cultivos nativos. Ya mencioné lo importante que es la compensación por el uso de recursos naturales y su impacto, la valoración del patrimonio natural y los servicios ambientales. El Perú demanda una ley de servicios ambientales. Hubo hasta la gestión pasada en el Congreso de la República un proyecto de ley que por cambio de mandato pasó al archivo. El Ministerio del Ambiente está preparando una nueva versión y le gustaría, señor presidente, con su venia, poder presentarla a la comisión en el momento que usted lo considere conveniente. Porque es fundamental tener una ley de servicios ambientales, porque los mercados se están dinamizando, y se están dinamizando sin un marco general. Y ello no es bueno, porque lo único que se va a generar es temor y desconfianza. Entonces la ley de servicios ambientales es fundamental. Tenemos que fortalecer nuestro programa de conservación de bosques y mantener la meta de control de la deforestación, y para eso el tema de servicios ambientales y red es fundamental. Tenemos que mejorar los acuerdos de producción limpia. El Centro de Eficiencia Tecnológica debe ser fortalecido para que exista un incentivo para que todas las industrias puedan someterse a sus reglas. Y finalmente tenemos que cumplir con la meta sobre residuos sólidos. El ministro Brac se propuso 100% de manejo en rellenos sanitarios al 2021, y creo que si seguimos con las acciones que se vienen adoptando, podemos cumplir con esa meta. Es más, debemos cumplir con esa meta, porque creo que un país como el nuestro, con los elementos tan valiosos, no merece tener lo que hoy día tiene, y que es una gran deficiencia en el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. Entonces, esas son metas que debemos mantener. Dicho eso, sin abundar mucho para no extenderme demasiado en el tiempo, vamos a lo que es la agenda de los adscritos y la agenda temática. Empezando por la agenda de los adscritos. Y aquí voy a ser un poco breve, pero creo que vale la pena reconocer ¿no? un poco cuáles son los órganos adscritos del sector.
y además para mí ha sido importante que estén todas las cabezas de los órganos adscritos, con excepción, como les dije, y con las disculpas del caso del IAP, porque creo que puede ser bueno que, si usted lo considera, señor presidente, puedan en algún momento también escuchar, porque realmente las acciones que vienen desarrollando son muy valiosas para la gestión ambiental del país. Y en primer lugar está el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que cumplió en diciembre del año pasado 30 años. Es un caso muy valioso de gestión ambiental pública en el Perú. Fue creado en la Constitución del 79 y el año 91, ya en el gobierno del presidente Belaúnde, fue creado el IAP. Y como alguna vez me dijo alguna presidenta, pudo haber sido muy fácil que alguien en el IAP, en vez de investigar sobre las potencialidades de los recursos de la Amazonía, hubiera importado recursos foráneos. Pues ellos tomaron la ruta difícil, pero hoy día empieza a mostrar sus frutos. Y cuando pensamos en todo lo que vienen haciendo para la búsqueda de mercados de productos amazónicos, con laboratorios de altísima tecnología, tienen un laboratorio de biología molecular que es realmente un orgullo para el Perú, y están haciendo investigaciones tan importantes como, por ejemplo, determinar familias de Sachainchi, porque resulta que en el Perú pensábamos que era una sola familia y ahora se ha descubierto que son 4, y por eso los cultivos no tenían el mismo nivel de omega 3 que se mostraba en algunos casos, se perdía porque se estaban cruzando familias que no tenían compatibilidad. Todo eso porque tienen un laboratorio de genética o biología molecular, creo que es el nombre, y están haciendo investigaciones sobre gamitana, vendiendo larvas de gamitana al Brasil, reintroducción de manatíes de río a sus hábitats naturales, están haciendo domesticación en el sentido de selección genética de este pescado que es muy consumido en la Amazonía, que es la doncella, porque resulta que hay un problema de canibalismo en las larvas, entonces están buscando cómo se puede eliminar eso, y además de otras especies como el camu camu y muchas otras, y realmente creo que es un organismo al cual uno tiene que prestarle la atención, porque es uno de los pocos organismos de investigación que por 30 años ha venido haciendo las tareas que le encomendaron, y creo que de forma bastante provechosa para el país. Además, se está haciendo zonificación ecológica y económica. Han concluido la zonificación ecológica y económica del Valle del Río Apurímac, que además sabemos que es una zona muy sensible en el país, de una manera bastante propositiva, y además están haciendo una serie de iniciativas para comunicación y para enseñanza en zonas de frontera, utilizando tecnología de punta, ¿no? Y además, en acuerdo con estas iniciativas de telefonía rural, ¿no?, que permiten que se utilicen estos mecanismos para hacer educación a distancia con zonas rurales. El segundo órgano adscrito al cual me quiero referir es el tema del OEFA. Y en el OEFA hay que reconocer que hay algunas debilidades desde su nacimiento que esperemos podamos ver fortalecidas. Recuerden ustedes que el OEFA en su momento se crea como un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente para hacer fiscalización solamente en el ámbito de competencia del Ministerio. Como eso no era suficiente, posteriormente se crea el SINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y el OEFA recibe el encargo de ver todo lo que era la supervisión y fiscalización en las materias de minería y energía, es decir, actividades mineras, actividades energéticas y actividades de hidrocarburos, ¿no? Y también está pendiente de transferencia las labores de supervisión en todo lo que es el sector producción, es decir, industria manufacturera y pesquería. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el OEFA es un organismo técnico especializado bajo la ley del Poder Ejecutivo, y en consecuencia no tiene los recursos presupuestales ni la autonomía en el sentido de recursos que le correspondía en su caso CIA o Sinergmin, porque los organismos reguladores, recuerden ustedes, tienen la contribución o el aporte del regulador, que es 1% de la facturación de los hidrocarburos, y eso le daba el presupuesto suficiente para poder cumplir su función. El OEFA no tiene esos recursos, entonces está haciendo y desarrollando una serie de planes de supervisión y fiscalización, pero en algún momento debemos ver cómo hacer para fortalecerlo, porque el Perú necesita un organismo de fiscalización ambiental fuerte. En el caso, en cambio, de la fiscalización del sector producción, ahí nos enfrentamos a un problema distinto. El sector producción es un sector que tiene que complementar sus normas ambientales para que las cuestiones ambientales sean exigibles.
porque si no tenemos una serie de subsectores no regulados, la tintorería, la metalmecánica, ¿no? Que no tienen regulación. Entonces, ¿cómo pasa a fiscalización algo que no tiene exigencias? Entonces, algo que justamente para eso está la directiva. Necesitamos tener la directiva para poder hacer que todos los sectores tengan sus regulaciones ambientales completas, porque si no, los organismos de fiscalización, y esto es una cuestión de principio de legalidad, no pueden fiscalizar ahí donde no hay obligaciones. Eso es un principio, nos guste o no, pero así se tiene que cumplir. Entonces tenemos que poner en marcha los elementos de las obligaciones ambientales exigibles. El tercer sector es el Instituto Geofísico del Perú. El Instituto Geofísico del Perú ha estado muy vinculado al radioobservatorio de Jicamarca. Aquí está el doctor Ronald Woodman, que es un reconocido científico y reconocido por además las labores que hace justamente en prevención de aquello que constituye una amenaza permanente, que es la sísmica en el Perú. Y el radioobservatorio de Jicamarca cumple 50 años en el mes de marzo, y aprovecho para invitarlos a la reunión que va a haber en este mismo lugar en marzo de este año. Pero ahí es importante, como lo dije cuando fue la presentación del gabinete, el acto de investidura, se están haciendo acciones para mejorar, la capacidad que tenemos para medir la intensidad de sismo, con esto que se llaman los acelerómetros. Ahí hay un SNIP aprobado que se está por ejecutar, pero se quiere que en un próximo SNIP se pueda aprobar un centro de contingencia sísmica. Como dije esa vez ante el Congreso, si ocurriese un sismo de alta intensidad en Lima, necesitamos tener un backup, necesitamos tener una capacidad de atender estos problemas de sismicidad fuera.